teóricas y prácticas que les permitan abordar de manera adecuada un texto, ya sea a la hora de leerlo para facilitar su comprensión, como a la hora de redactarlo para facilitar su escritura y su buena comprensión también, para darle una buena comprensión al lector del texto que nosotros mismos estamos escribiendo. Posteriormente, como objetivos secundarios tenemos que con este taller buscamos explicar qué es la cohesión y la coherencia de un texto y cómo se relacionan. Y asimismo también explicaremos y daremos ejemplos prácticos de cómo abordar adecuadamente un texto. Muy bien. En este punto, antes de comenzar, y porque es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, chicos, ¿qué es un texto? ¿Qué entienden ustedes por texto? Y en este punto ustedes pueden abrir su micrófono o escribir en el chat sobre qué entienden ustedes por texto, por favor. Puesto que es importante para el desarrollo del taller. Kevin nos dice un escrito, muy bien. Gracias, Kevin. ¿Qué otra opinión tienen los demás? ¿Qué dice Catalina, Giselle? Bienvenido, Brandon. Buenas tardes. Entonces, chicos, ¿qué más entienden por un texto? Un conjunto de oraciones con el objetivo de expresar una idea. Muy bien, Sebastián. Igualmente, muy bien, Kevin. Ajá. ¿Alguna otra idea? Otra y continuamos con las definiciones como tal ya explícitas de qué es un texto. Asimismo, acabo de reenviar el link de asistencia para quien acaba de llegar, Brandon. Y bueno, continuamos. Si no hay más opiniones o apreciaciones, continuamos. ¿Qué es un texto? Entonces, tenemos, según la RAE, un texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos algo sobre lo que quizás no teníamos esta percepción, y es que un texto también puede ser oral, debido a que la palabra texto viene de la palabra trama, en latín textos, tejido, y esto nos quiere decir que, por ejemplo, todo enunciado que tenga un propósito comunicativo, ya sea escrito o oral, se considera un texto. Y ahorita, pues aprovechando esta definición, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ustedes consideran que esta conferencia, este taller, sería un texto? ¿Qué creen ustedes? Sebastián nos dice que sí, Kevin igualmente. Y la respuesta es sí, debido a que este texto tiene una estructura y una intención comunicativa, se considera un texto. Ahora bien, según Lázaro Carreter, filólogo y lingüista español muy importante del siglo pasado, tenemos que un texto es todo conjunto analizable de signos. En este caso, los signos pueden ser los símbolos al escribir, las letras o los fonemas que producimos, los sonidos que producimos al hablar. Pero, obviamente, este conjunto debe cumplir unas características que, como ya vimos, deben ser coherentes y estructurados.
Y para carreter, entonces, son textos, por lo tanto, un fragmento de una conversación entera, un verso, una novela, tal cual lo que acabamos de decir. Antes de continuar, chicos, me gustaría decirles también, chicos y chicas, por supuesto, que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna anotación, algo que quieran decir, o si de pronto en algún momento hay algo que no queda del todo claro, por favor no se queden callados. Pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono, pueden interrumpirme, pueden escribirme al chat como qué pena, no entendí tal cosa o podrías volver a explicar tal cosa para que no queden cabos sueltos, por favor. Bueno, entonces continuamos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo por decir? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Gracias, Giselle, Sebastián, Kevin, Brandon. Muy bien, continuemos. También tenemos la definición de otro lingüista español de este siglo, muy relevante este señor, de nombre Enrique Bernardés. Él es un filósofo y lingüista español, a diferencia de Lázaro Carreter, quien era filólogo y lingüista. Enrique Bernardés es filósofo y lingüista, por lo tanto sus aproximaciones a la definición de texto pueden ser un poco diferentes desde la rama, bueno, desde la disciplina desde que la abordan. Entonces tenemos la filología y la filosofía. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la filología? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Qué creen que es la filología? Tenemos filología y filosofía. ¿Qué creen ustedes que es eso? Sebastián, lo que estudia un idioma y su historia. Ujú. Te refieres a la filología, ¿sí? De los idiomas y así. Así es. Entonces, por filología podemos entender a aquella disciplina que se encarga de estudiar, como muy bien lo dice Sebastián, la historia, desarrollo y estructura de un idioma y su cultura. No es simplemente el idioma en sí, sino también la cultura en que se rodea. Muy bien, Sebastián, muy bien, Kevin, gracias. Vale, y la filosofía, pues todos entendemos que trata sobre básicamente todo lo que es. Muy bien, entonces la definición según Bernardés es que un texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y también a partir de su estructuración. Entonces, bueno, en este pequeño parrafito estoy seguro de que ya hay algunos conceptos que, si bien no son del todo oscuros, tampoco son del todo claros y requieren un poco de profundización y de explicación. Entonces, tenemos, por ejemplo, que un cierre semántico se refiere a que como texto existe una realidad. Todo texto, ya sea una novela, sea una conversación, sea una charla en este caso, tiene una realidad propia. Es decir, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han leído Narnia, por ejemplo, o les gusta Narnia, o Harry Potter, El Señor de los Anillos, o qué tipo de sagas han leído ustedes, por ejemplo, qué les gusta leer.
Creo que todos conocemos Harry Potter, ¿verdad? Sí. ¿Les gusta Harry Potter? Como para romper un poco el hielo. Sí, dice Giselle. No sé si me responden nada que lo conocen o les gusta. Pero bueno, la gran mayoría conocemos Harry Potter. Solo las películas. ¿Ok? Aún así, por ejemplo, un producto audiovisual también se considera un texto. Esto es algo que no está en las definiciones, pero que uno podría inferir. Es decir, si existe una obra comunicativa, estructurada y que nos quiere transmitir algo, en ese caso se podría considerar un texto. También un videoclip, una película, en este caso, o un video de una canción, cuando está estrechamente relacionada con la letra, por ejemplo. Entonces, bueno, el cierre semántico en Harry Potter, por ejemplo, es que existe un mundo en el que hay personas que no tienen magia, que viven ajenas a la magia, y hay un mundo en donde la magia existe y es lo cotidiano. Entonces, este cierre semántico hace referencia a eso, a esa realidad que en el texto o en la obra tiene sentido. Es decir, en nuestra realidad la magia no existe, o al menos no tenemos pruebas fehacientes o cotidianas de que exista. Pero en la saga y en diferentes obras, no solamente en Harry Potter, la magia existe y es algo cotidiano. Entonces, a eso se refiere el cierre semántico, que dentro de la realidad de la obra, lo que sucede tiene sentido acorde a esa realidad. ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? No, bueno, entonces continuamos. Ahora, no, todo claro. Perfecto. Gracias, Sebastián. ¿Puedes repetir? Qué pena, se entrecorta. Claro que sí, Giselle. Decía que el cierre semántico hace referencia a la realidad interna de la obra. Es decir, en nuestra realidad, pues la magia no es cotidiana, no es evidente. Incluso podríamos afirmar, ya que no tenemos pruebas, que no existe. Pero en la realidad de Harry Potter, ya sea en los libros o en las películas, la magia existe y es algo cotidiano. Entonces, ese cierre semántico le da sentido a lo que sucede en la obra, porque partiendo de que la magia existe, pueden suceder cosas que se realizan con magia, cosas que no podría, bueno, situación que no podría suceder si partimos de una realidad en la que la magia no existe. Entonces, a eso haría referencia el cierre semántico. ¿Sí se me escuchó bien esta vez o se sigue entrecortando? Qué pena. ¿Todos me escuchan bien? Listo. Listo, perfecto. Gracias, chicos y chicas. Listo. Ahora bien, tenemos también la intención comunicativa. Y la intención comunicativa en este caso es bastante clara, este concepto por lo general. Es todo aquello que nosotros queremos transmitir o que el autor de la obra nos quiere transmitir con esa obra. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la intención comunicativa de un periódico? Informar. Exactamente, que dice el Brandon, informar. ¿Cuál es la intención comunicativa de un discurso político, por ejemplo? Convencer, exactamente, Kevin, dice él. ¿Y cuál sería la intención comunicativa, por ejemplo, de Harry Potter, El Señor de los Anillos y todas estas sagas? Entretener, exactamente. Entonces, para que, para que podamos hablar de un texto, este texto debe tener una realidad interna caracterizada por el cierre semántico, una intención comunicativa, dependiendo del tipo de obra, y como texto íntegro, entonces podemos entender a la obra en su conjunto, con todos los elementos que la rodean. Y por supuesto también debe tener una estructuración, puesto que no es un conjunto de ideas desbaratadas,
sino que está escrito de manera tal que se pueda leer y se pueda entender lo que el autor nos quiere transmitir. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Perfecto. Continuemos. Entonces, ya tenemos claro qué es un texto. Ahora bien, antes de continuar y antes de ver las definiciones como tal, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden ustedes por cohesión y coherencia en un texto. Para ello, chicos, entonces, permítanme un momento. Les voy a enviar dos links. Disculpen un momento, por favor. Les voy a enviar dos links en los que ustedes pueden anotar sus ideas. El primero es este y el segundo es este. Coméntenme por favor si pueden entrar, si pueden escribir, si no tienen ningún problema con el acceso a los links. ¿Pueden escribir? ¿Los dejo entrar? Sí, ahí deja entrar. Perfecto. Perfecto. Gracias, Brandon. Bueno, entonces, mientras ustedes escriben sus ideas, no se preocupen, tómense su tiempo. Tienen 5 minutos para que piensen en, para ustedes, qué es la coherencia en un texto y qué es la cohesión. Como primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es la del segundo link, es, ¿puede un texto ser coherente pero no cohesionado a la vez y o viceversa? Es decir, ¿un texto puede tener coherencia pero no cohesión? ¿O cohesión pero no viceversa? Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos? Por favor. Las respuestas son completamente anónimas, así que no se preocupen. Pueden escribir. Solo por tenerlo claro, chicos, ¿alguno de ustedes ya envió sus respuestas? Porque aquí puedo ver que hay 4 personas, pero aquí como tal no están apareciendo las respuestas. Entonces no sé si me pudieran confirmar, sería genial, por favor. O aún están escribiendo. Si es así, no se preocupen, aún hay tiempo. Tenemos hasta las y 40.
Listo. Giselle nos dice que ya la envió. Entonces, Kevin, Catalina también. Entonces, permítanme un momento. Reviso bien qué pasó para mirar sus respuestas y analizarlas. Bueno, ¿ya la enviaron en ambos, chicos, o solamente en uno? Ambos. Perfecto, listo. Entonces, present again. Y aquí ya deberían aparecer las respuestas. Listo. Gracias, Sebastián, Giselle, Kevin, Catalina. Listo. Ahora sí. Entonces, tenemos que, quizás por cohesión, se entiende la conexión. Por coherencia tenemos cuando entendemos, cuando se entiende el texto. Entonces, estas dos respuestas están ligadas. Por cohesión, quizás cuando las ideas se conectan, igualmente cuando está bien enlazado el texto, supongo, que no se contradice. En cuanto a coherencia, que tiene coherencia, ¿vale? Que tiene lógica, que tiene sentido. Muy bien. Entonces, listo. Esto por acá. Muy bien, chicos, gracias por sus respuestas. Ahora vamos a mirar sus otras respuestas. Aquí igualmente ya tenemos las 5 respuestas. Como se pueden dar cuenta, son completamente anónimas, entonces no se preocupen. No hay respuestas buenas ni malas. Y entonces vamos a ver cuáles son estas respuestas. ¿Puede un texto ser coherente pero no cohesionado a la vez? No, porque si no tiene cohesión, las ideas no se van a entender, por lo que no se van a entrelazar y por ende el texto no va a tener sentido, no va a ser coherente. ¿Ok? ¿Qué otras respuestas tenemos por acá? Permítanme un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Ah, bueno. No, sí. Entonces teníamos ya esta idea que fue la que leímos. Asimismo tenemos que no, porque la cohesión dice cómo conectar y entrelazar las ideas para que no se crucen, supongo. Ahora sí, muy bien. Para que no se pierda la coherencia y se garantice el significado del texto. ¿Ok? Tenemos también que no, porque un texto debe contar con los dos elementos para ser coherente. Tanto coherencia como cohesión. Listo. Entonces, aquí alguien nos dice que sí.
De resto, 4 personas nos dicen que no. Vamos a ver. Entonces, para salir de esta duda, vamos a ver las definiciones. Bueno, entonces. Y al final de la sesión, la idea es que si ustedes vuelven a pensar en esto, puedan dar la respuesta ya con los elementos que vamos a ver. Listo. Entonces, continuamos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna anotación? ¿Algo por decir? ¿O todo bien? Listo. Entonces, ¿qué es coherencia? Según la RAE, la coherencia es la conexión, relación o unión de unas cosas con otras. En este caso, si estamos hablando de un texto, esta es una palabra latina, por cierto, entonces vamos a hablar de esas ideas, de esas oraciones, en el caso de que sea un texto escrito, o en el caso de que sea un texto oral, de los sonidos, de las palabras, igualmente de las oraciones. Muy bien. Y continuando con Enrique Bernardés, tenemos que, no sé si de pronto en este punto a alguien le gustaría ayudarme a leer esta oración, por favor. ¿Nadie, algún voluntario? No, bueno, entonces, según Bernardés, tenemos que la coherencia depende del equilibrio de diversos sistemas referenciales que se establece en el proceso de la comunicación entre emisor y receptor, lo cual significa que la coherencia está basada en una negociación entre los protagonistas de la comunicación. Es decir, hace un momento estábamos hablando de la realidad de un texto. Esa realidad también se puede denominar como sistema referencial, partiendo de un sistema referencial con unos ciertos elementos. Por ejemplo, volviendo al caso de Harry Potter, un sistema referencial en el que la magia es posible, en el que atravesar paredes es posible, en el que los carros pueden volar. Entonces, eso nos da ese sistema referencial de realidad interna del texto. Emisor y receptor de la comunicación. Bueno, tenemos que emisor es quien emite el mensaje y receptor quien lo recibe. Y esta negociación de la que habla Bernardés se refiere a que nosotros como lectores, por ejemplo en el caso de Harry Potter o de cualquiera de estas sagas, asumimos que eso que el autor nos está contando es posible en esa realidad. Es decir, no vamos a partir del hecho de que la magia no existe porque entonces no podríamos leer el libro, porque no le daríamos ningún sentido a nada de lo que sucede. Debemos partir de que si vamos a leer ese libro, la magia sí existe para que nos dejemos sorprender de lo que el autor nos quiere contar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro? ¿Algo que quieran volver a repasar? No, no. ¿Se escucha bien? ¿No se ha seguido entrecortando ni nada? ¿Todo va bien? Listo, perfecto. Entonces, sigamos. Y veamos un ejemplo. Pero, bueno, mentiras. Seguimos con ¿qué es cohesión? La cohesión, según la RAE, viene del latín y es un verbo que significa estar adherido, tener cohesión. Y para nosotros es la acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas. Es decir, tenemos varios elementos, cómo los juntamos.
a esa manera en que se juntan o se adhieren las cosas es a lo que llamamos cohesión. En este caso, entonces, si vamos a hablar de texto, existen ciertos elementos que nos permiten adherir esas ideas, esas palabras, esas oraciones para que lo que digamos tenga sentido. Y volviendo nuevamente con Bernardés, tenemos que la cohesión se refiere a los procedimientos de cohesión superficial y constituye una especie de sintaxis textual. Entonces, bien, ¿qué es cohesión superficial? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? La cohesión superficial, básicamente, más allá del contenido, es decir, del mensaje del texto, se refiere a la forma en que se transmite ese texto, a la forma en que esos elementos están adheridos, en que están conectados unos con otros, y constituye una especie de sintaxis textual. Entonces, bien, ¿qué es sintaxis? ¿Alguno de ustedes conoce ese término? ¿Lo ha escuchado antes? No me acuerdo qué era, nos dice Kevin, Sebastián nos dice que no. Bueno, entonces no se preocupen, no hay ningún problema. Aquí venimos a aprender y no hay ningún problema. Listo. La sintaxis se refiere a la manera en que están estructuradas las oraciones. Por ejemplo, el perro me mordió. Entonces la sintaxis mira cómo está estructurada esa oración. Tenemos un sujeto, el perro, luego tenemos un verbo, morder, y luego tenemos un objeto directo, que en este caso es a mí, y que está referenciado con SM. Entonces la sintaxis es la manera en que se organizan las oraciones. Listo, hasta ahí. Vamos bien, ¿sí? ¿Es claro ese concepto? Sí, listo. Continuemos entonces. Ahora sí, veamos un ejemplo. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Que me ayude con la lectura. Listo, tenemos dos manitas levantadas. Debido a que este ejemplo se divide en dos partes, en esta primera parte me puedes ayudar tú, Giselle, por favor, y en la segunda, no sé, ¿era Sebastián o era Kevin? ¿Quién tenía la manita levantada? Qué pena. Sebastián, listo. Entonces, en esta primera me ayudas tú, Giselle, por favor, y en la segunda me ayudas tú, Sebastián, por favor. Listo. Entonces, por favor, Giselle. ¿Hasta el punto o toda Sí, completa? toda la oración, por favor. Ok. José fue al centro de la ciudad, entró a una tienda de bicicletas y compró una bicicleta nueva. La llevó a su casa y después la guardó en el patio interior. Ujú, gracias. Listo. Entonces, en este ejemplo tenemos, es una realidad en que existe José, es una realidad en que existe una ciudad, es una realidad en que existe una tienda de bicicletas, y si existe una tienda de bicicletas es porque existe una bicicleta nueva. Ahora bien, también existen las casas y los patios interiores. Ustedes al leer este texto como hablantes nativos del español, ¿sienten que el texto está bien escrito? ¿Es coherente? Hablemos primero de coherencia. ¿Es coherente? Pueden releerla, tranquilos. Sí. Giselle y Sebastián nos dicen que sí, Kevin también. Y la realidad es que sí. Es un texto coherente en el que tenemos un primer suceso, luego viene otro, luego otro,
pero todo gira en torno a un mismo tema. En este caso, ¿cuál sería ese objeto que nos permite llevar a cabo esta historia? La bici, exactamente. Si no hubiera bici en esta realidad del texto, no podríamos decir que este texto es coherente. Muy bien, gracias chicos. Eso en cuanto a coherencia. Ahora hablemos de cohesión. Teniendo en cuenta que José existe, que las bicicletas, bueno, que las tiendas de bicicletas y las bicis, por supuesto, existen, entonces tenemos también, por ejemplo, en la. La, ¿a qué hace referencia? A la bici, exactamente. La. ¿Y por qué crees que decimos la y no nuevamente la bicicleta? Para que no sea redundante, para ahorrarse la palabra. Exactamente, chicos, tienen toda la razón. En este caso, la cohesión consiste en esos elementos que nos ayudan a formar nuevas oraciones con elementos que ya conocemos o que vamos a conocer posteriormente, como lo veremos más adelante, y que realmente nos ahorran, eh, nos alivianan la estructura. Es decir, ya tenemos tienda de bicicletas, ya tenemos bicicleta nueva. Volver a decir bicicleta haría la lectura y la escritura mucho más pesada. Entonces, la es una forma de reemplazar la palabra bicicleta manteniendo la coherencia. Muy bien. Igualmente, este segundo la, ¿a qué hace referencia? ¿A la bici o a la casa? A la bicicleta. A la bici. Exactamente. Y funciona exactamente igual. Para no volver a decir la palabra de ese elemento al que ya estuvimos hablando, entonces ahí hacemos utilizamos este mecanismo para hacer un texto fluido. Muy bien. Ahora bien, Sebastián, por favor, lee este ejemplo. José fue al centro de la ciudad, entró a una tienda de bicicletas y compró un helado grande. La llevó a su casa y después lo guardó en la nevera pequeña. Muy bien. ¿Es coherente? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es coherente? ¿Qué está fallando? Primero en coherencia. Primero hablemos de coherencia, luego de cohesión. Entonces, ¿qué está fallando en la coherencia? Fue a una tienda de bicis y compró un helado. Exactamente. No, no, no es posible. A menos de que sea una tienda bastante rara. Pero para nosotros es como así comprar un helado en una tienda de bicicletas. Une dos temas diferentes, como muy bien lo dice Sebastián. Entonces ahí ya la coherencia de este texto, que si se fijan es exactamente igual en cuanto a estructura. Con este ejemplo, tiene los mismos elementos, objeto, adjetivo, ya rompe con toda la coherencia que llevábamos en el texto. Muy bien. Ahora bien, en cuanto a cohesión, ¿qué está fallando, por ejemplo?
debería hacerlo en lugar de la, nos dice Sebastián, y Kevin nos dice la y lo. Exactamente. Si estamos hablando de un helado grande, entonces aquí debería decir lo llevó a su casa y después lo guardó. Como vimos, estos dos elementos estarían haciendo mención a este objeto, como lo vimos en el ejemplo pasado con la bici. Y aquí también habría otro problema exactamente igual. No hay concordancia entre el objeto y el adjetivo. Por lo tanto, esta cohesión no va. Está mal. Debería ser nevera pequeña, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entiende a qué se hace referencia con coherencia y con cohesión? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, después de haber visto las definiciones y después de haber visto algunos ejemplos, continuemos con qué necesitamos para que un texto sea coherente. Y en este caso, entonces, tenemos varias cosas que debemos tener en cuenta para que el texto sea coherente a la hora ya sea de leerlo o de escribirlo. Entonces, como hablábamos hace un momento, necesitamos una unidad temática. Es decir, que todos los enunciados del texto giran en torno a un mismo tema. En el primer ejemplo teníamos la bici, en el segundo el helado, pero ya realmente no cuadraba. Porque como muy bien lo dijo eh, Sebastián, unía dos temas diferentes. Y este tema principal puede ir progresando y desarrollando nueva información, siempre y cuando esté escrito de la manera correcta. Muy bien. Asimismo, es necesario que el texto tenga una estructura interna lógica. Para esto, las ideas del texto deben estar ordenadas y jerarquizadas. Y esto se puede lograr de dos maneras: con un método deductivo o con un método inductivo. Ya veremos con ejemplos a qué hace referencia esto. Por ahora, el método deductivo es aquel que inicia con una tesis y va desarrollándola a lo largo del texto. Es decir, parte de lo general a lo particular, y luego tenemos el método inductivo, que es el proceso inverso al deductivo, en el que la idea, la tesis principal del texto aparece ya al final como conclusión. Es decir, partimos de lo singular, de lo particular a lo general. ¿Listo? Entonces, ahora veámoslo con un ejemplo. Listo. Entonces, tenemos este ejemplito. ¿Quién quisiera ayudarme a leer, por favor? Sebastián, por favor. Gracias. El día comenzó con un cielo despejado. La carretera estaba desierta y la mujer abrió su bolso. Nadie sabía qué ocurría en la casa. Algunos perros ladraban, pero el ladrón siguió trepando por la pared. Así que terminé mi merienda y me puse a ver la tele. Muy bien. Gracias, Sebastián. Bueno, en este caso entonces tenemos un tema principal que es el que nos da el norte en esa historia. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Tenemos una, dos, tres, cuatro oraciones. ¿Cuál de las cuatro oraciones consideran ustedes la que nos da información sobre la que deben darnos más información? Que ustedes leen eso y dicen, como necesito saber qué pasó después de eso.
Sebastián nos dice la primera. Kevin nos dice, algunos perros ladraban, pero el ladrón siguió trepando la pared. Muy bien, Kevin. En este caso, esta es la oración que nosotros leemos y decimos, necesito saber qué pasó con eso. Entonces, si nos fijamos, todo está girando alrededor de eso. Esto es simplemente una descripción para llegar a esto. Y luego tenemos entonces esta otra oración que nos da una conclusión de eso que está sucediendo. Entonces, si continuamos, tenemos exactamente como muy bien nos dijo Kevin, algunos perros ladraban, pero el ladrón siguió trepando por la pared. Esta sería el tema de este parrafito. Y aquí tenemos dos temas, valga la redundancia. Lo que yo hice, en este caso el protagonista de la historia, y lo que estaba viendo. El ladrón siguió trepando por la pared. En este caso, chicos, entonces, según esto que dijimos ahorita de método deductivo y método inductivo, en el método deductivo de lo general a lo particular y en el método inductivo de lo particular a lo general, ¿cuál tenemos aquí? ¿Cuál sería este? Método inductivo. Exactamente, Sebastián. Es un método inductivo. Ahora bien, veamos cómo quedaría esta misma oración si en vez de estar organizada así, estuviera organizada de esta manera. Sebastián, ¿me ayudarías a leer también esta, por favor? Mientras terminaba mi merienda, me puse a ver la tele y, aunque algunos perros ladraban, el ladrón siguió trepando por la pared. El día comenzó con un cielo despejado, la carretera estaba desierta y la mujer abrió su bolso. Nadie sabía qué ocurría en la casa. Exactamente. Entonces, si nos fijamos, estas oraciones que nos dan una descripción de la situación permanecen exactamente igual. Pueden ir al principio, como en este ejemplo. Qué pena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como en este ejemplo, la descripción va al principio o puede ir al final. Nos dan información adicional de los temas, de lo que en verdad está sucediendo. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, anotación, algo que quisieran discutir? No, bueno. Entonces, eso hasta ahí. Y en este caso, entonces, este sería el método deductivo. Partimos de la tesis principal y vamos a lo particular. Entonces, chicos, permítanme por favor un minuto. Yo ya vuelvo. No me demoro nada. Vayan leyendo esto, por favor. Y ya vemos qué significa eso con ejemplos, por favor. No me demoro nada. Gracias. Ya ven.
Listo. Qué pena con ustedes. Entonces, para que un texto tenga coherencia, como muy bien lo leemos acá, es necesaria una corrección gramatical y léxica. Asimismo. Hola Giselle, bienvenida de vuelta. Muchas gracias, qué pena. Descuida, no hay ningún problema. Bueno, entonces, tenemos que no deben haber contradicciones entre el significado de las palabras que aparecen relacionadas. ¿Vale? Digamos que eso fue lo que ahorita nos sorprendió bastante en el ejemplo que vimos de las bicis y el helado. Una tienda de bicicletas significa que vende bicicletas, no helados. Entonces, por eso había una contradicción y por eso no era coherente para nosotros. También es necesario que el uso correcto de los marcadores textuales tenga un correcto uso, es decir, estos marcadores textuales son aquellos elementos que unen enunciados o párrafos y por lo general son palabras que utilizamos en nuestro día a día inconscientemente. Por ejemplo, pero, sin embargo, además, y realmente la lista es bastante larga de estas palabras que utilizamos para unir nuestros enunciados o párrafos. A eso se le conoce como marcadores textuales. Y para que haya una corrección gramatical y léxica, deben ser usados correctamente. Y asimismo la ausencia de anacolutos. Como ustedes pues, pueden leer, un anacoluto es la falta de coherencia en la construcción sintáctica. Recordamos que es sintaxis, es la estructura de las oraciones de aquellos elementos de una oración. Es decir, no deben haber sujetos falsos, ni discordancias, ni falsas concordancias. ¿Qué es eso? Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, primero que todo, tenemos estos tres ejemplos. Me gustaría que ustedes los vieran y dijeran cómo lo dirían ustedes correctamente. O que identifiquen qué está fallando en estas oraciones. Si quieren pueden abrir el micrófono y decirlo como yo creo que esta oración podrá ir así, o pueden escribirlo. O si no, igualmente ya veremos cómo sería esa oración correctamente. ¿Vale? Entonces Kevin nos dice, me parece que no voy a ir. Ok, me parece que no voy. Tú eliminarías el yo. De resto, quedaría igual. Me parece que no voy a ir. ¿Vale? ¿Qué dice Sebastián? Giselle. La última, les. A tus amigos les gusta el fútbol. Exactamente. Hace falta una letra que cambia todo y que es muy importante. Y en cuanto a la segunda, ¿qué creen ustedes que está mal? ¿Cuál podría ser el error ahí? ¿Ni idea? Bueno, entonces, la forma correcta de estas oraciones es, en la primera, como muy bien nos decía Kevin, podemos simplemente eliminar el yo o podemos agregar a mí. A mí me parece que no voy a ir.
Entonces, este a mí podrá ir entre paréntesis, es cierto. Con decir me parece que no voy a ir tiene sentido, pero en este caso, para hacer un poco más evidente cómo sería esta forma del yo, entonces quedaría a mí. En la segunda, como muy bien nos decía Giselle, entonces es la S. A tus amigos les gusta el fútbol. Y a este tipo de errores les llama discordancias. Cuando el verbo con sus complementos no coincide con el sujeto. Aquí estamos hablando en plural. Si fuera en singular, sí podríamos decirle a tu amigo le gusta el fútbol. Pero como estamos hablando en plural, debemos agregar esta S en este complemento. Muy bien. Y en el segundo ejemplo, que es una falsa concordancia, que es un error bastante extendido en el español, es porque el verbo no se conjuga como hubieron, sino hubo. En la fiesta hubo muchos invitados. ¿Por qué no hubieron? ¿Qué creen ustedes? ¿O ambas oraciones les parecen naturales? ¿Ni idea? No se preocupen, chicos. Entonces, es porque hubieron se utiliza en otro contexto un poco ya más literario, como por ejemplo en la oración, cuando hubieron llegado, empezó a llover. Entonces, se utiliza más que todo con otro verbo, cuando hubieron llegado, cuando se hubieron ido, cuando se hubieron marchado, y se utiliza para ellos, cuando ellos se hubieron marchado. Por ejemplo, en este caso es hay, en la fiesta hay muchos invitados en presente, y en pasado es en la fiesta hubo. Esta es la forma pasada de el hay. En la fiesta hay muchos invitados, en la fiesta hubo muchos invitados. Por eso no puede ser hubieran. Y es una falsa concordancia. Aparentemente está bien, pero hace referencia a otro tiempo verbal. Muy bien. Hasta ahí. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Sí, nos dice Giselle. Muy bien. ¿Qué dicen Kevin, Sebastián? Laura. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Esto entonces es en cuanto a coherencia. Entonces necesitamos una corrección gramatical y léxica y asimismo una unidad temática y una estructura interna lógica. Por supuesto, hay muchos más elementos necesarios para hablar de coherencia, pero estos digamos que son los básicos y los que más recurrentes son para escribir un texto correctamente y para que al leer un texto se entienda correctamente, como ustedes muy bien lo dijeron en sus respuestas a la pregunta. Ahora bien, ¿qué necesitamos para que un texto sea cohesionado, tenga cohesión? Entonces, ya vimos qué es la cohesión y para que haya cohesión necesitamos algunas relaciones. En este caso, las dos más grandes son las relaciones anafóricas, las cuales consisten en que una palabra cohesiva tiene el referente hacia arriba o hacia la izquierda. ¿A qué se refiere esto? Entonces, en el ejemplo, mi jefe me ha invitado para salir con él. Si tomamos la oración larga, mi jefe me ha invitado para salir con él, entonces
el referente es mi jefe y él, el pronombre él, está haciendo la relación al jefe, ¿verdad? Mi jefe me ha invitado para salir con él. Él está haciendo referencia a lo que está a la izquierda, al inicio de la oración, en este caso. Recuerden que nosotros escribimos de izquierda a derecha, diferente de otras culturas, como por ejemplo la arábica, la árabe, que escribe de derecha a izquierda, o algunas culturas asiáticas que escriben de arriba hacia abajo. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, mi jefe me ha invitado para salir con él, tiene el referente a la izquierda y la relación anafórica sería el él, que va hacia mi jefe. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Giselle nos hace una pregunta bastante interesante. ¿El para no estaría mal? Sí, el para podría estar mal. ¿Tú cómo lo dirías? Esta es una de esas pequeñas cascaritas. Exactamente, sería A. Mi jefe me ha invitado a salir con él. Porque esta era una cascarita. Entonces, nosotros siempre utilizamos el verbo invitar con la preposición a. Me invitó a su fiesta, me invitó a bailar, me invitó al cine, me invitó a. Entonces, exactamente, Giselle. En este caso, entonces, estaría fallando la cohesión. La relación anafórica está bien, mi jefe me ha invitado a salir con él, pero este conector no va, no es para, sino a. Y eso es justamente lo que estábamos viendo hace un momento con la coherencia, cuando decíamos que había una falsa concordancia, por ejemplo. Entonces, muy bien. Gracias, Giselle. Gracias, Kevin. Así es. Ahora bien, vamos con la segunda relación. La primera era la relación anafórica. La segunda es la relación catafórica. Y es exactamente el inverso. Bueno, la relación inversa a la anterior. Es decir, el cohesivo o el conector tiene el referente hacia abajo o hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, Giselle, ¿me ayudarías a leer esta oración, por favor? ¿O a quién le gustaría ayudarme a leer esta oración, por favor? Sebastián, porfa. Gracias. Aunque no estés de acuerdo con el proyecto, Conga debe ser explotado, pero bajo ciertas condiciones. Exactamente. Entonces, aquí tenemos primero que el referente es conga, pero la palabra por la que lo estamos reemplazando es proyecto. Por lo tanto, primero mencionamos esa palabra que estamos reemplazando y luego el referente como tal. En este enunciado, entonces, tenemos una relación catafórica entre proyecto y conga. Si lo hiciéramos al revés, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Ustedes cómo lo reestructurarían para decir conga primero? Y para volverlo una relación anafórica.
¿Qué harían ustedes? ¿Qué moverían de esta oración? ¿Alguna idea? Kevin nos dice, aunque no estés de acuerdo con explotar conga. Ujú. Luego dijo, ah, no, tranquilo. Conga debe ser explotado bajo ciertas condiciones, aunque no estés de acuerdo con el proyecto. Exactamente, Sebastián. Igual tú, Kevin, también tienes razón, es una manera de decirlo. Y de una manera un poco más fácil, incluso, simplemente habría que mover 3 elementos. Aunque no estés de acuerdo con conga, decimos primero el referente. Qué pena se movió esto. Ahora sí. Aunque no estés de acuerdo con conga, coma, el proyecto debe ser explotado, pero bajo ciertas condiciones. Vale, Giselle, no te preocupes. Muchísimas gracias por tu asistencia. Espero que hubiera sido de tu agrado el tiempo que estuviste. Y recuerda que el lunes enviaremos entonces el material de la sesión para que lo tengas presente y lo tengan a la mano siempre que lo necesiten y quieran revisarlo. Muchísimas gracias, Giselle. Ten una bonita tarde. Bueno, entonces, esa sería una opción, ¿no creen? Aunque no estés de acuerdo con Conga, el proyecto debe ser explotado, pero bajo ciertas condiciones. Sus opciones también están muy bien, la reestructuraron de manera que tiene sentido y quieren decir exactamente lo mismo. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que añadir? No, listo, muy bien. Entonces, continuamos. Otras relaciones de cohesión son la referencia y de la referencia también tenemos dos posibles maneras. La primera es la referencia exofórica, que se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad o, en este caso, a factores extralingüísticos que no están en el texto, sino en el contexto. Entonces, primero que todo, ¿qué es un factor extralingüístico? Un factor extralingüístico es todo aquello que no decimos como tal con palabras. Entonces, por ejemplo, un gesto puede ser un factor extralingüístico. Porque recuerden que nuestra comunicación, la comunicación humana, no sea simplemente a través de palabras, sino también puede ser a través de gestos, de movimientos, de actitudes, y todos esos son factores extralingüísticos. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos este ejemplo. Nosotros somos parte esencial de la Universidad Nacional de Colombia. Ese nosotros puede estar haciendo referencia a algún estamento. Puede referirse a nosotros como estudiantes, a nosotros como profesores, a nosotros como trabajadores de la universidad, pero en ningún momento se está haciendo referencia explícita a qué es ese nosotros, sino que debemos deducirlo por el contexto. Si, por ejemplo, leemos esto en un comunicado de profesores, entonces este nosotros hace referencia a esos profesores. Si por el contrario lo leemos en un comunicado de estudiantes, entonces hace referencia a los estudiantes. Listo. Entonces, esta es una referencia exofórica.
Y también tenemos una referencia endofórica, que se presenta cuando la relación se establece con un referente que sí está presente en el texto. Como por ejemplo, nos hizo una oferta excelente. En ella describe con precisión todas las ventajas de la alianza. Entonces, ella, ¿a qué está haciendo referencia? A la oferta. Exactamente. A la oferta excelente, además. No es cualquier oferta, sino que además es excelente. Tiene esa particularidad. Pero así es, está haciendo referencia a la oferta. Entonces, endofórica, cuando la referencia está dentro del texto. Exofórica, cuando no está dentro del texto. Anafórica, cuando el elemento que mencionamos luego se vuelve a retomar con otra palabra, y catafórica, cuando primero decimos esa palabra con que reemplazamos y luego decimos el término puntual, ¿sí? Como en el ejemplo del proyecto. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, Kevin nos dice que todo está bien, Sebastián igual. Listo. Continuemos. Asimismo, tenemos, por ejemplo, en este caso, como último elemento de cohesión, hay muchísimos más, pero como les digo, en este taller, por cuestiones de tiempo y de metodología, no alcanzamos a abordarlos todos, sino los más importantes. Entonces, como relaciones de cohesión, tenemos por último la elipsis. ¿Qué es una elipsis? Una elipsis consiste en suprimir la información que está sobreentendida y que se puede inferir sin ningún inconveniente. Es decir, si uno lo lee, no va a quedar buscando a qué está haciendo referencia, sino que se puede seguir leyendo sin ningún problema. Entonces, ya que tenemos a Kevin y a Sebastián aquí, Sebastián, ¿me ayudas a leer esta oración, por favor? En Medellín, ese día el cielo estaba despejado. En Tunja estaba oscuro, lo mismo. Genau, muy bien. Entonces, este elemento vacío, esta elipsis, ¿a qué está haciendo referencia? A ese día. No, Al cielo como estaba ese día. al cielo. ¿Cómo estaba ese día? Exactamente. Entonces, si por ejemplo lo volvemos a escribir, quedaría en Medellín ese día el cielo estaba despejado. En Tunja el cielo ese día estaba oscuro. Lo mismo. El elemento como tal es el cielo, que es un sustantivo, un nombre. Muy bien. Y ahora, Kevin, ¿me podrías ayudar a leer la segunda, por favor? ¿Puedes abrir tu micrófono o prefieres no hacerlo? Tranquilo, no te preocupes. Aló, Kevin, qué pena. Veo que tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Qué pena. Vale, no te preocupes, no hay ningún problema. Si tienes el micrófono allá, no te preocupes, no hay ningún problema. Listo. Entonces, en el segundo ejemplo tenemos que unos pensaban en las vacaciones, otros en el curso de repaso. Entonces,
Este elemento vacío, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A un verbo, a un sustantivo? ¿A qué está haciendo referencia? Al verbo. Al verbo, exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría completo si lo leyeras nuevamente con el verbo? Unos pensaban en las vacaciones, otros pensaban en el curso de repaso. Exactamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, con las elipsis podemos reemplazar, o bueno, reemplazar no, omitir, en realidad, omitir un sustantivo o un verbo. También podría ser un adverbio o un adjetivo. Pero todo depende de la estructura de la oración. En este caso tenemos un ejemplo con un adjetivo, el cielo, y en este caso con un verbo, pensaba. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro, todo bien? Todo claro. Perfecto, gracias, Kevin. ¿Qué dices tú, Sebastián? Todo claro, perfecto. Entonces, como ejercicio práctico, vamos a leer primero dos fragmentos de un mismo libro, Opio en las nubes. ¿Alguno de ustedes ha leído este libro? ¿Conoce este libro? ¿Sabe quién lo escribió, quizás? Sebastián nos dice que no, vale. ¿Qué dice Kevin? ¿Conoces este libro? ¿Alguna vez lo has leído? ¿Lo han escuchado? No, listo. Opio en las nubes es un libro de un escritor colombiano, ya fallecido, que se llamaba Rafael Chaparro Madiedo. Lo escribiré en el chat. Rafael Chaparro Madiedo. Elegí estos fragmentos porque la escritura de él es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces la idea es primero leeremos este fragmento corto, luego este fragmento largo para poder llegar a las conclusiones. ¿Listo? Entonces, Sebastián, ya que pues eh, tú me has ayudado a hablar, porfa, ¿me ayudarías a leer esta oración hasta el punto, por favor? Voy a intentar hacer un horario de esos días llenos de sol. Esos días un poco rotos, raros, llenos de humo, un poco llenos de café negro. Exactamente. Entonces, ¿hay una coherencia hasta ese punto? ¿Qué creen ustedes? ¿Les parece coherente? Kevin nos dice que sí, muy bien. ¿Y qué relaciones podemos ver aquí? Por ejemplo, hay una relación exofórica en donde se hace alusión a algún elemento que no está en el texto. En este caso, solo en esta oración hasta el punto. ¿Hay algo de lo que uno necesite el contexto? Sebastián nos dice que no. Exactamente, no hay nada. Kevin también. Listo, muy bien. Es decir, es un texto íntegro hasta ese punto. No se requieren de elementos externos, hay una coherencia y está bien cohesionado. Les pregunto a ustedes. ¿O hay algo que ustedes digan, no, yo reemplazaría esto por esto porque definitivamente no va? ¿Está bien? Nos dice Kevin. ¿Qué dices tú, Sebastián?
Listo. Hasta ahí, muy bien. Está cohesionado. ¿Y qué relaciones tenemos de cohesión aquí? ¿Hay relaciones anafóricas o catafóricas? Catafóricas. Muy bien. ¿En qué ejemplo? Por ejemplo, Sebastián. Por ejemplo, cuando nombra los días y después los describe. Ujú, exactamente. Esos días. Aunque, si lo miras por el otro lado, en realidad es una relación anafórica, porque primero nos está diciendo esos días y después nos está diciendo qué pasa con esos días. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, voy a intentar hacer un horario de esos días llenos de sol, esos días un poco rotos, esos días raros, esos días llenos de humo, esos días un poco llenos de café negro. Entonces, si ves que en este caso sería una relación anafórica en el que el elemento está a la izquierda del texto. Y también, por supuesto, tenemos una elipsis, que es lo que estábamos hablando hace justo un momento. Aquí, que es cuando eliminamos, bueno, eliminamos no, omitimos, es muy diferente, omitimos un sustantivo, un verbo o cualquier otro elemento. En este caso estamos omitiendo nuevamente para no hacer pesada la lectura esos días, ¿verdad? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Es claro por qué? Kevin nos dice que sí. ¿Qué dices tú, Sebastián? ¿Sí es claro para ti o quedas Sí, con una inconformidad? Aló, sí, sí, es claro. listo. Entonces, ¿me ayudas a leer nuevamente hasta basura, por favor? Voy a hablar en presente, porque para nosotros los gatos no existe el pasado. O bueno, sí existe. Lo que pasa es que lo ignoramos. En cuanto al futuro, nos parece que es pura y física basura. Muy bien. Entonces, ¿es coherente de aquí hasta aquí con nuestra realidad? Primero pensémosla con nuestra realidad. ¿Este texto es coherente con nuestra realidad? Sí, dice Sebastián. ¿Qué dices tú, Kevin? Que sí. Listo. Entonces yo ahora les pregunto, ¿en nuestra realidad los gatos pueden hablar? No, exactamente. Entonces, si comparamos este texto con nuestra realidad, no es coherente. Entonces, aquí entra lo que hablábamos al principio de la charla. Nosotros debemos hacer una negociación con el escritor, con el autor de la obra, en la que admitimos que en la realidad de la obra, en este caso en la realidad de Opio en las nubes, los gatos sí pueden hablar. Porque entonces el libro no tendría sentido para nosotros. Si admitimos que esa realidad es posible, en el margen de esa obra, en ese cierre semántico del que hablábamos al principio, entonces sí es coherente, porque el gato simplemente está describiendo sus pensamientos, básicamente. Listo. Entonces, partiendo de esa base del cierre semántico y de esa negociación que hacemos con el autor, en este caso con Rafael Chaparro Madiedo, entonces sí es coherente.
En cuanto a la cohesión, chicos, ¿les parece que está bien o hay algo que ustedes dicen como esto no debería ir o esto debería ir? ¿Todo está bien? Nos dice Kevin. ¿Qué piensas tú, Sebastián? Tranquilos, lo pueden releer, lo pueden revisar. La idea es que hagamos este análisis. Me parece que todo está bien. Ujú, así es. Voy a hablar en presente porque para nosotros los gatos no existe el pasado. Entonces, está el sujeto, está el verbo y está el complemento. Aquí está haciendo una aclaración de eso que acabo de decir y luego hace una explicación y hace otra aclaración, agrega algo, añade otro elemento en cuanto al futuro y explica qué piensa de eso. Aquí en realidad iba otra palabra, me tomé la libertad de modificar este texto, entonces aquí va otra palabra, pero pues por registro lingüístico preferí cambiarla. Muy bien. Entonces, hasta aquí. ¿Qué tal les parece este fragmento? Fácil de entender, fácil de leer. No tiene sentido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal les pareció? Sebastián dice que le parece interesante, muy bien. ¿Qué dice Kevin? Raro, ok. Como les dije desde el principio, la escritura de este autor es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí, es raro. Quizás con el siguiente ejemplo, con el siguiente fragmento, podamos profundizar un poco en todas estas relaciones y en la escritura del autor, por supuesto. Entonces, continuemos. Listo. En este caso, entonces, primero lo leeré completo y luego lo miraremos por oraciones, ¿vale? Entonces, no sé, Sebastián, si me ayudas con las oraciones y pues yo lo leo primero completo. ¿Sí? ¿Me ayudas con las oraciones ahorita, por favor? Listo, gracias. Qué pena contigo. Listo. Entonces, el verdadero Gary Gilmore fue ejecutado por el método de fusilamiento en la prisión de Utah. Él mismo dio la orden. Do it. Había matado a 2 personas, lo sentaron en una silla, lo amarraron, le pusieron ropa oscura y un médico, luego de dictaminar dónde quedaba el corazón, le colocó en el sitio indicado un trapito rojo para que los guardias hicieran puntería. El Gary Gilmore de Opio en las nubes. El de Chaparro. Prefiere la silla eléctrica. Es más caliente, es más teatral, más acorde con el voltaje de su vida. Gary se puede pasear por el malecón a orillas del mar de Bogotá a mediados de los 90. Puede hablar con un borracho y con un par de gatos vagabundos. O podría estar santiguándose en una celda frente al afiche de Foreman mientras escucha Wagner antes o después de su propia muerte. Muy bien. Entonces, antes de analizar oración por oración, chicos, ¿qué les parece este fragmento? ¿Es coherente? ¿Está cohesionado? ¿Qué opinan? ¿Si es coherente? Ujú. Kevin, ¿qué tal te pareció?
Creo que sí. Bueno, en este caso, entonces, tenemos que es coherente si admitimos, por ejemplo, que en Bogotá hay un mar, ¿verdad? Gary se puede pasar por el malecón a orillas del mar de Bogotá. En este caso, dentro de la realidad del libro, en Bogotá hay mar. Entonces, es coherente si hacemos esa negociación con el autor. Sí, los gatos pueden hablar, nuevamente tenemos ese elemento. Si son vagabundos o no, pues tristemente en nuestra realidad hay gatos callejeros, lo cual es muy triste. Pero bueno. Y ahora pasemos a las relaciones entonces de cohesión. Hay elementos externos que no estén en el texto y al cual hacen referencia en este fragmento. ¿Qué opinan? Hay elementos que ustedes digan como no entiendo por qué esto está ahí si no habían hecho referencia a esto antes. Sebastián nos dice que no. Ok. ¿Qué dices tú, Kevin? Ok. Ambos dicen que no. Vale. Antes de continuar, chicos, y ya faltando simplemente poco menos de 10 minutos para que se acabe el taller. ¿Ustedes ya llenaron la asistencia? ¿O vuelvo a enviar el link? Listo. Kevin ya. Sebastián. Qué pena ser tan insistentes con esto, pero pues como ustedes entenderán, necesitamos ese registro. Listo. Gracias. Listo. Entonces, bien. En ese caso podríamos decir que efectivamente no hay elementos externos que necesitemos por contexto, como por ejemplo veíamos en el caso de el nosotros en la universidad, pero sí hay referencia a algunos elementos que eh, nos podrían ayudar a entender mejor el contexto o la situación dentro del libro. Entonces, por ejemplo, ¿quién era Foreman? ¿Quién era Wagner? Entonces, por ejemplo, Wagner, el compositor de Las Valquirias, fue un músico alemán del siglo XIX, muy amigo de Nietzsche. Entonces, este elemento, por ejemplo, hace una referencia a un agente externo que nos ayuda a entender mejor la situación. Igualmente, Foreman. Okay. Aunque Foreman pues, no era músico ni era eh, de la misma disciplina que Wagner. Muy bien. Ahora bien, entonces, chicos, ¿qué tienen ustedes por decir en cuanto a este elemento? ¿Qué tipo de relaciones hay? ¿Todo gira en torno a un mismo tema? ¿O hay más temas?
Hay relaciones anafóricas, catafóricas, endofóricas, exofóricas. Sebastián nos dice que todo habla sobre la muerte de Gary. Exactamente, ese es el tema. Habla solo de los Gary Gilmore. Ujú. En este caso sería solamente uno. Exactamente, Gary Gilmore. Ujú. Ese es el tema y todo gira en torno a él. Entonces, esa unidad temática de la que hablábamos al principio de qué necesita un texto para ser coherente, la tiene. Estamos hablando de Gary Gilmore en general a lo largo del texto. Muy bien. ¿Qué tipo de relaciones hay? Por ejemplo, Sebastián, ayúdame a leer desde aquí hasta puntería. Desde había hasta puntería, por favor. Había matado a 2 personas. Lo sentaron en una silla, lo amarraron, le pusieron ropa oscura y un médico. Luego de dictaminar dónde queda el corazón, le colocó en el sitio indicado un trapito rojo para que los guardias hicieran puntería. Exactamente. Gracias, Sebastián. Entonces, ¿qué elemento tenemos aquí reemplazando a Gary? Por ejemplo, imaginemos que esta oración inicia con Gary había matado a 2 personas. Luego en el resto de la oración, ¿qué está reemplazando ese nombre? Lo Lo sentaron, exactamente. Lo amarraron, le pusieron, le colocó. Entonces, en este caso, estos elementos, le, está haciendo ese reemplazo del nombre Gary. Entonces, ¿qué tipo de relación es esta? Cuando tenemos el nombre como tal a la izquierda y el resto a la derecha. anafórica. Anafórica, exactamente. Tenemos una relación anafórica sobre Gary, que nos da una cohesión y una fluidez en el texto. Muy bien. Ahora bien, aquí, Sebastián, ayúdame también, por favor, desde aquí hasta aquí. Gary se puede pasear por el malecón a orillas del mar de Bogotá a mediados de los 90. Puede hablar con un borracho y con un par de gatos vagabundos. O podría estar santiguándose en una celda frente al afiche de Foreman mientras escucha a Wagner antes o después de su propia muerte. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de relación tenemos aquí? ¿Hay relaciones anafóricas, catafóricas o hay una elipsis? Recordemos que la elipsis consiste en omitir elementos que el lector puede inferir fácilmente. ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? Se omite el nombre de Gary, exactamente, Sebastián. Y en ese caso entonces tendríamos una elipsis. Podríamos decir perfectamente, Gary se puede pasear por el malecón a orillas del mar de Bogotá a mediados de los 90, coma. Gary puede hablar con un borracho y con un par de gatos vagabundos. O Gary podría estar santiguándose en una celda, antes o después de su propia muerte, omitiendo pues esto. Entonces, este es otro mecanismo para
mantener la cohesión dentro de dentro del texto y que nos ayuda a hacer la lectura y escritura mucho más fluida. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no hubiera quedado claro de los textos? Sebastián dice que no, todo claro, muy bien. ¿Qué dice Kevin? ¿Las diapositivas no las mandan? Sí, las diapositivas las podemos mandar, Kevin. Asimismo enviaremos la infografía con toda esta información y algunos ejemplos que ejemplifiquen esa teoría. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, chicos, hablemos de estas 4 conclusiones rápidas que nos ayudan a resumir toda esta charla. Entonces, como coherencia tenemos que es la propiedad que nos dice si un texto tiene sentido o no. Y se alcanza cuando se acoplan correctamente las ideas, de manera que faciliten su comprensión, la comprensión de esas ideas, y que además mantenga una relación lógica con lo que se desea expresar. Ahora bien, en cuanto a la cohesión, tenemos que es la propiedad que nos indica la forma como los diferentes elementos discursivos se relacionan entre sí. Y para llegar a una verdadera cohesión, entonces es necesario aprender todas aquellas herramientas, en este caso relaciones anafóricas, catafóricas, elipsis, que nos son proporcionadas y la naturaleza de las mismas para poder emplearlas en el momento adecuado. Por ejemplo, aquí hay un error de discordancia. No es coherente el sustantivo con el adjetivo. Es adecuado, en el momento adecuado. Muy bien, chicos. Entonces, esto sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Espero que hubieran aprendido algo nuevo, que hubieran practicado algo nuevo, que les hubiera gustado la sesión. Y si tienen preguntas o si buscan más información, aquí encontrarán mi correo electrónico de rodriguezu@unal.edu.co, o si necesitan o quieren comunicarse directamente con el programa, entonces está el correo electrónico de Reto a la U en la Facultad de Ciencias Humanas. prretougen@unal.edu.co. Y esto sería todo por ahora, chicos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y hasta una próxima ocasión. Recuerden que a lo largo de estas semanas habrán más talleres para que estén pendientes y si es de su interés y de su agrado, pueden participar. Muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto, Kevin. Gracias por asistir y pasen una agradable tarde. Hasta luego. Hasta luego, Sebastián. Hasta luego, Kevin. Que estén muy bien. Listo. ¿Tienes para la grabación?